de origen griego que significa Señor, título honorífico atribuido a Jesucristo para proclamar su gloria y su soberanía sobre la historia humana y sobre todo el cosmos. Desde ahora comienza el programa televisivo Kyrios, voz e imagen de la diócesis de San Francisco de Macorís. Kyrios, Señor. Con Cristo en el corazón, evangelicemos la nación. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a el programa Kyrios, el programa Voz e Imagen de la Diócesis de San Francisco de Macorís. Recordarles a todos que nos sigan en nuestras redes sociales como Kyrios Católico TV en YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Den like a los programas y compártanlo con sus amigos, porque esa es la forma en cómo ayudan con la causa evangelizadora de Kyrios, que es llevar la palabra de Dios a los hogares de San Francisco de Macorís, la República Dominicana y el mundo. Hermanos, Cristo ha resucitado. Él resucitó, aleluya, aleluya, vive entre nosotros. Él ha vencido la muerte, las tinieblas, el pecado, y ahora su nombre es representación de amor y vida. Ha vencido la muerte y ha traído consigo la vida. Estamos en el tercer domingo del tiempo de Pascua, un tercer domingo en el cual seguimos alegres, contentos, porque el Señor ha resucitado. Luego de haber pasado una Semana Santa, la Semana Mayor, en la cual estuvimos viviendo la muerte, pasión y resurrección de Cristo, en la cual ahora entendemos mucho mejor qué significa el ser cristiano, por qué soy cristiano, por qué Jesús murió por nosotros. ¿Qué significa eso que siempre decimos de que Él ha muerto por nosotros, de que Él entendemos mucho mejor ese amor que Él tiene con nosotros, un amor que es al extremo, cuánto nos amó Él. Y logramos entender qué significa esa cruz que llevamos en el pecho con mucho orgullo. No es una cruz que represente la muerte, porque Jesús no se quedó ahí. Jesús resucitó, es una cruz que representa la vida y ese amor que Él tiene para cada uno de nosotros. La lectura del Santo Evangelio de este tercer domingo de Pascua corresponde al Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo le entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres en nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo:
qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Habiendo terminado con la lectura de este Santo Evangelio, pasamos inmediato con la reflexión a cargo de nuestro querido obispo Ramón Alfredo de la Cruz Valdera. Adelante. Queridos hermanos y hermanas, saludando a cada uno de ustedes que nos ven a través de Telenor, de nuestro canal de YouTube y difunden nuestros mensajes por las redes sociales. Celebramos el tercer domingo de Pascua. Y en este domingo leemos un pasaje muy conocido, sobre todo aquí en República Dominicana, que es el episodio de los discípulos de Emaús. Ya la hermandad de Emaús debe estar gozándose en estos días porque es un evangelio que todo hermano de la hermandad de Emaús conoce de memoria. Los discípulos que van caminando, y dice que el primero de la semana, el día primero de la semana, es primero muy interesante ver cómo los evangelios de la resurrección van diciendo y enfocando su atención hacia el primer día de la semana, que en este caso, domingo, día del Señor. Van caminando, ya estaban escuchando que había resucitado, pero no estaban muy seguros de esto. ¿Y qué sucede? Mientras van de camino, se le aparece Jesús. ¿Qué conversación es esa que traen ustedes por el camino, mientras van caminando? Y ellos narran la historia de la salvación de manera breve. No, mira, recuérdate de Jesús el Nazareno, a quien nosotros seguíamos. Él fue, él murió. Y algunos de los discípulos y mujeres dicen que lo vieron, que ha resucitado. Y nosotros que esperábamos que era la liberación de Israel. Este pasaje ya conocido, pues vamos a meditarlo un poco. Primero, van de camino. Esto nos recuerda la iglesia sinodal. La iglesia es misionera. La iglesia siempre va de camino. Y en ese caminar se presentan las dudas y las certezas. Las dudas que son muy propias del que camina, si va a llegar, si no va a llegar, cuáles son los problemas que va a encontrar por el camino. Otro elemento importante es que Jesús se le aparece. Jesús se le acerca, no son ellos los que se acercan a Jesús. Jesús mismo aparece y se pone a su lado. Es ese Jesús que camina con la iglesia. Me gusta ver siempre lo que fue el logo del signo de la sinodalidad, cómo va Jesús, el buen pastor, guiando a su pueblo, pero caminando en medio de su pueblo. Así Jesús se acerca hoy a la iglesia, camina con la iglesia, guiándola hacia el rebaño, donde la petición de Jesús es que todos seamos un solo rebaño bajo un mismo pastor. Jesús no se descuida de su comunidad, Él lo acompaña.
y le pregunta, se interesa por lo que habla, Jesús se interesa por nuestros problemas, por nuestras dificultades. ¿Qué es lo que ustedes van hablando por el camino? Y es Jesús de nuevo que le dice, qué torpes son, y empieza a aclararle las escrituras. Ahí tenemos el Jesús resucitado que evangeliza, el Jesús resucitado que anima a la comunidad de los discípulos. Otro aspecto muy importante es que cuando ya van llegando a su casa, Jesús se hace de que va a continuar y ellos lo detienen. Ven, quédate aquí, forastero, porque la tarde está cayendo. Esto significa que los discípulos de Emaús tenían un gran sentido de la hospitalidad, el sentido de la acogida. Una vez escuchada la palabra, una vez recibido esa luz que aclara su mente, ellos practican lo que es la hospitalidad que va caracterizando a la iglesia de los primeros tiempos y que debe seguir hoy caracterizando. Cuando Jesús está ahí, Él parte el pan. Hermanos, vaya sorpresa. Es en la fracción del pan que los discípulos conocen que realmente era Jesús. Pero cuando Jesús parte el pan y ellos se lo reconocen, ¿qué hace Jesús? Se va, continúa. ¿Por qué? Porque la obra del anuncio de la resurrección tiene que continuar. Pero también es que Jesús no se deja acorralar por un grupo de decir ellos, ay, qué bien estamos aquí, Jesús, quedémonos aquí todo el tiempo. Jesús continúa el camino. Recordemos bien, primer día de la semana se aparece, los reconocen al partir el pan, y es esto lo que la iglesia católica y muchas iglesias cristianas continúan hoy en día. Nosotros celebramos el domingo, no el sábado. El sábado se quedó ya para la parte del pueblo judío, del Antiguo Testamento. Nosotros, seguidores de Jesús, empezamos a celebrar ese día, que es el día que el Señor resucitó y que Él empieza a aparecérsele a sus discípulos. Y nosotros celebramos la Eucaristía de manera especial los domingos, porque día del Señor, día en que Cristo ha vencido a la muerte, decimos en una de las plegarias eucarísticas. Es ese domingo donde nos sentamos y reconocemos a Jesús en la fracción del pan. Lo que indica que estos discípulos, si los reconocieron al partir el pan, eran discípulos del grupo cercano a Jesús. Es curioso que los evangelios no nos narran más de estos dos discípulos. No eran de los apóstoles, porque dice que estaban los 11, que se fueron hacia los 11 a anunciarle que habían visto al Señor. Quizá eran del círculo de los 72, pero sí eran personas que conocían bien a Jesús y sobre todo que participaron muchas veces en las cenas que Jesús celebraba. La fracción del pan, que es la Eucaristía, devuelve en ellos el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la historia de la salvación. Y es una vez fraccionado el pan que ellos también recuerdan todo lo que Jesús le dijo. No ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba de la Escritura. La Eucaristía tiene esas dos partes, escuchar la palabra y la fracción del pan, la celebración de la misa. Escuchamos la palabra y luego de la celebración de la palabra pasamos a la celebración de la eucarística. Hermanos, qué hermoso es nuestra Iglesia Católica. Cada vez que yo reflexiono temas así bíblicos, vemos cómo nuestra Iglesia es la única que ha preservado todos los acontecimientos de Jesús, tanto mientras estuvo en la tierra como después de la resurrección. Y sigue la tradición tanto de los evangelios, pero también lo que fue pasando después de concluido la parte escrita de la revelación. El primer día nos reunimos, domingo, escuchamos la palabra, arde nuestros corazones y celebramos la Eucaristía, comemos el pan único y partido que se nos da. Jesús mantiene su presencia en nuestros corazones, Jesús mantiene su presencia en la iglesia
a través de la Eucaristía. Que este domingo sea un día para que nosotros celebremos con alegría estos dos momentos de la fiesta eucarística. La escucha de la palabra, que ardan nuestros corazones cuando escuchemos la palabra, y que nuestra alma se eleve al cielo cuando participemos de la consagrada comunión. Que el Señor Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Agradecemos las palabras de nuestro obispo Ramón Alfredo de la Cruz Valdera. Que así sea, que este domingo sea un domingo en el cual nosotros recordemos este sacrificio que hizo Dios por nosotros, pero sobre todas esas cosas que Él ha vencido, que Él ha resucitado. Que vamos a ir a comer el pan a la iglesia, vamos a realizar la comunión teniendo este sacrificio presente, pero al mismo tiempo con mucho júbilo de decir que somos cristianos. Vamos a escuchar el siguiente video musical que nos sigue entonando con el mensaje del Evangelio de este tercer domingo de Pascua. Adelante. Camino de Maús, conversan cabizbajos dos amigos de Jesús. 2 días han pasado de su muerte en una cruz. De pronto un forastero los alcanza y les pregunta, ¿qué les llena de tristeza? Contestan extrañados, aún no sabes qué pasó. Jesús el Nazareno, profeta y hombre bueno, a muerte condenaron y con él a nuestros sueños. Hoy unas seguidoras fueron en la madrugada, camino del sepulcro más vacío se encontraba, y fueron con los otros a decir que el vivo estaba, y yendo 2 de ellos solo lienzo se encontraba, él no estaba. Tan solo con creer que vivo está, la vida no podría ser igual. Podríamos creer si él se dejara ver y así cambiara en gozo la tristeza. Si él vive, la esperanza viva está. El reinado de Dios podrá llegar. Podríamos creer si él se dejara ver y así cambiara en gozo la tristeza. Él es la salvación y la respuesta. Duros de corazón, tomando la palabra, reprendía al forastero. Bien saben que el Mesías padecer debía primero, para entrar en la gloria los profetas lo dijeron. Casi al irse le pidieron, quédate junto a nosotros que anochece forastero. Y con ellos se quedaba y en la mesa el pan tomaba, y después de bendecirlo lo partía y se los daba. Fue
cuando reconocieron que era Cristo quien se daba y desaparecía ante ellos sin decirles nada. Por eso ardían nuestros corazones cuando hablaba. Decían y a los 11 la noticia les contaba, el Señor vivo estaba. A solo con creer que vivo está, la vida no podría ser igual. Podríamos creer si Él se dejara ver y así cambiara en gozo la tristeza. Si Él vive, la esperanza viva está. El reinado de Dios podrá llegar. Podríamos creer si Él se dejara ver y así cambiara en gozo la tristeza. Él es la salvación y la respuesta. Él es la salvación y la respuesta. Sin duda alguna que este evangelio nos deja una enseñanza muy bonita, algo que siempre repetimos muy seguidamente. Y es que si nos fijamos, los discípulos de Emaús están tristes porque han perdido a Jesús, porque en Él tenían vastas esperanzas. Y aunque los demás dicen que Él ha resucitado, ellos aún no lo creen porque no lo han visto. Y en ese camino de tristeza, de dudas, quien los está acompañando es Jesús. Quien los escucha, quien los alienta a creer es Él. Y de igual forma sucede en el desarrollo de nuestra vida. En esos momentos en los cuales estamos tristes, en los cuales estamos pasando por momentos muy, pero muy lamentables y cuestionantes para nosotros, Jesús, Dios, está ahí a nuestro lado. Él nos escucha, Él nos da un mensaje, muchas veces por vía de otra persona, pero Él nunca, por más que nosotros creemos que estemos solos, Él nunca nos defrauda. Él siempre está ahí. La vida se podría ver como si fuera un tren. Un tren es un gran medio de transporte que transporta personas de un lugar a otro. Y en ese trayecto, en donde sale de un punto hasta llegar a su destino, se realiza varias paradas en estaciones. También pasa por diversos túneles, tiene momentos de turbulencias, momentos en los cuales debe pasar por una curva un poquito delicada o peligrosa, pero sigue su trayecto hasta llegar a su destino. La vida es como ese tren, un tren en el cual nosotros nos estamos transportando. Nosotros vamos en ese tren y cuando estamos en él hay muchas cosas que debemos de tener en cuenta, porque el trayecto no es tan fácil como parece. En el trayecto vamos a conocer personas que nos van a cambiar en la vida, que van a ser muy significantes para nosotros, con nuestros hermanos, nuestros padres, algunos amigos. Personas que serán muy, muy, muy importantes en ese viaje, en ese trayecto. Pero en alguna de esas estaciones, algunas de estas personas se van a bajar, se quedarán. Y debemos aprender en estos momentos tristes que es normal que suceda. Debemos de entender que a veces debemos de dejar al otro que se vaya, porque incluso ese momento podría transformar nuestra vida o cómo va a seguir ese trayecto en ese tren.
Durante esos momentos en los cuales hay turbulencias o ese momento en el cual se pasa por un túnel, en el cual nos sentimos que estamos entre las tinieblas, sentimos que estamos solos y tenemos miedo de lo que vendrá o de lo que pasará, pues debemos entender que en algún punto este túnel se va a acabar y volveremos a salir hacia un lugar en el cual haya luz. Que incluso en ese momento de miedo, Dios está a nuestro lado. También debemos de comprender que a veces vamos distraídos en ese tren, utilizando el teléfono o incluso mirando algo que está pasando, pero vamos distraídos. No observamos lo que pasa a nuestro alrededor, no observamos ese paisaje tan hermoso que hay tras la ventana, no observamos a esa persona que está pasando por un momento difícil y lo ignoramos. Ignoramos a ese que necesita nuestra ayuda. Ignoramos que podemos hacer la diferencia. Ignoramos ese paisaje tan hermoso que Dios nos regala para disfrutar. En este tren nosotros tenemos muchas oportunidades de marcar la diferencia en la vida de una persona o en nuestra propia vida, de hacer de este trayecto un viaje fantástico, un viaje que nos haga sentir que de verdad hemos marcado, hemos hecho una huella por ese camino, en ese asiento que ocupamos en ese tren. O tenemos la decisión de bajarnos antes de llegar al destino. Ambas son las decisiones que se nos presentan, pero la mejor decisión nunca será el bajarnos antes en una de las estaciones, sino seguir hacia ese destino en el cual Dios nos sigue esperando, nos sigue acompañando, en el cual Dios nos sigue llamando a llegar. Durante la vida debemos de aplicar esas enseñanzas del tren, entender que por este trayecto en el cual nosotros vamos, este camino que estamos tomando, pasaremos por momentos tristes, como los discípulos de Emaús. Vamos a perder personas, vamos a tener que abandonar personas, pero tenemos también la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de otra persona, de observar, de disfrutar de las maravillas que Dios nos ha entregado y de hacer de este camino toda una experiencia transformadora. Escuchar ese mensaje de hacia dónde quiere Dios que lleguemos y entender que después de la muerte, que no todo se queda en la muerte, que Dios resucitó y así mismo sucederá con nosotros. Entender que cuando llegue ese destino final, pues habrá algo mucho mejor, que no se queda ahí y que debemos de confiar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a escuchar un video musical para retornar con más de su programa Kyrios en este tercer domingo de Pascua. Han pasado ya 3 días desde que se fue. Todavía no entiendo cómo le ha pasado esto a él, al que más amaba, al que por amor vivía. Se me encoge el corazón al ver tan rota a María. Cojo unas colonias y voy a visitarle. Llamo a mis amigas para acompañarme y de camino no podemos evitar lágrimas que caen al recordar. Llegamos al sepulcro, la piedra han movido, no entendemos nada, el sepulcro está vacío. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Acaso lo han robado? Y cuando miro dentro, un ser de luz sentado que susurra a mi lado.
pero que al tercer día volvería. Paz en mis entrañas, amor inexplicable, solo quiero gritarlo. Dios existe, Dios es grande, lágrimas ahora de felicidad nos han regalado la eternidad. No entiendo, mujer, por qué lloras, por qué buscáis entre los muertos. Él no está aquí, ha resucitado. Recordad cuando os dijo que debía ser entregado por vuestros pecados. No entiendo, mujer, por qué lloras, por qué buscáis entre los muertos. Él no está aquí, ha resucitado. Recordad cuando os dijo que debía ser entregado por vuestros pecados, ser crucificado. Sin duda alguna que este tiempo de Pascua nos llena de tanta alegría. El poder cantar el aleluya, el poder decir con tanta alegría, con tanta felicidad, que Él ha resucitado. Vamos a escuchar un video que nos va a explicar un poco más acerca de cómo es la Pascua, qué se hace, cuántos días son la Pascua, cuándo termina, en qué momento empieza y mucho más para poder comprenderla acerca de qué se trata, por qué estamos tan felices en la Pascua y hacia dónde queremos llegar en este proceso. Vídeo anterior explicamos la Semana Santa y en este damos un pasito más hacia la Pascua. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo se celebra? ¿Cuál es su espiritualidad? ¿Y cuál es su historia? ¿Por qué tiene tanta importancia? Pues bien, todas estas preguntas las resolvemos fácilmente, de manera completa, en profundidad y con animaciones. La palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, pasar o saltar, aunque la etimología se discute, y tiene todo el sentido del mundo referido a este tiempo, porque la Pascua es el paso de Jesús de la muerte a la vida, de este mundo al Padre. Aquí se revela cómo la Pascua judía era una prefiguración de lo que había de suceder en Cristo, es decir, que seríamos liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte, y que entraríamos en la nueva tierra prometida, la vida nueva y plena. Te dejo también aquí una presentación de PowerPoint, así. Solo tienes que clicar y descargártela, por si quieres explicarle el contenido de este vídeo a tus alumnos, a tus chavales de catequesis o a tu familia, yo qué sé. Vamos con el calendario litúrgico. El tiempo de Pascua se prolonga durante 50 días. Por eso se llama cincuentena pascual. El día 50 cae justo en el día de Pentecostés, celebración con la que termina este tiempo. Decimos que comienza con la vigilia pascual, que es el colofón glorioso de la Semana Santa. Esta celebración se llama vigilia porque se da durante la noche que va desde el sábado al domingo. En ella los cristianos aguardan como las vírgenes prudentes a que llegue el esposo, con las lámparas encendidas. Debe celebrarse íntegramente durante la noche. Se trata de una celebración de máxima solemnidad. Y esto tiene que manifestarse en los signos, en la música, en las vestiduras, en todo. Así exige un gran cuidado por nuestra parte. Es la celebración más importante del año cristiano. Es larga y tiene varias partes que te voy a explicar ahora mismo. La primera parte es el lucernario. Fuera de la iglesia se bendice el fuego pascual, del que se enciende el cirio. Se comienza en la iglesia con las luces apagadas y los fieles van con unas velas que irán encendiendo en la procesión del cirio por la vía sacra hacia el altar. Se canta Luz de Cristo y todos responden: demos gracias a Dios. Es entonces en este inicio progresivo que se encienden las luces de la iglesia, al final de la procesión, cuando el cirio llega al altar. Y ahí se canta el pregón pascual, que es un canto exultante de gozo que celebra la resurrección de Cristo.
Luego viene la segunda parte, que es la celebración de la palabra. Hay 7 lecturas del Antiguo Testamento que recapitulan los episodios más importantes de la historia de la salvación. Se verá que todos estos episodios tienen su recapitulación, su profundización y su explicación verdadera en la Pascua de Cristo. Cada lectura tiene su salmo responsorial y la oración propia que la hace el sacerdote. Después de estas 7 lecturas, se encienden las velas del altar y se entona el Gloria Solemne. Mientras suenan las campanas. Luego viene la lectura del apóstol y el gran aleluya solemne. El centro de esta liturgia es la proclamación del Evangelio, tras el cual se debe hacer la homilía. La tercera parte de la vigilia pascual es la liturgia bautismal. El bautismo tiene una importancia capital en la Pascua, porque en el sacramento del bautismo se condensa lo que ha sucedido en Cristo, que ha muerto descendiendo a los abismos y ha resucitado, volviendo de nuevo a la luz en una nueva vida. Lo bautismal en este tiempo tiene una gran importancia desde el punto de vista histórico, litúrgico y simbólico, Quédate con eso. Por eso, en la liturgia de la vigilia pascual suele haber bautismo. En el marco de esta liturgia bautismal se incluyen las letanías, la bendición del agua y propiamente el rito del bautismo, sea de niños o de adultos. En el caso de los adultos, recuerda que reciben los 3 sacramentos de la iniciación cristiana en la misma celebración: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Más adelante. Luego está la profesión de fe, que se hace dentro del rito del bautismo en el caso de que haya habido bautismo, o si no hubo, pues todos renuevan las promesas bautismales. Es un acto en el que se renuncia a Satanás, se hace la promesa de servir fielmente a Dios en la iglesia y se profesan, en definitiva, las verdades de la fe. Esta liturgia bautismal termina, en tercer lugar, con la aspersión del agua bendita, símbolo de nuestra incorporación a la resurrección de Cristo. La cuarta parte de la vigilia pascual es propiamente la liturgia eucarística. Los que han creído y confiado esperanzadamente en su resurrección se sientan a la mesa de su Señor, al banquete del Cordero. Así nos es devuelto el sacramento de la presencia del Señor en medio de su pueblo, que es la Eucaristía. La liturgia eucarística procede como de costumbre, según el formulario de ese día. Y los neófitos, los recién bautizados, reciben aquí su primera comunión, en el caso de los adultos. Se encarece además que se lleve la comunión a los enfermos, a su casa, en este día, muy importante. Y la celebración concluye con la despedida solemne y con la repetición del aleluya, que se mantiene en toda la octava. Hay fechas importantes a lo largo de la cincuentena pascual. Obviamente, el domingo de resurrección. Y aunque la vigilia pascual es ya la misa del domingo, pues también la liturgia de este día contempla las misas del día, que tienen un sentir solemne y festivo sin igual. Se canta el Gloria y se dice muchas veces el Aleluya con un sentimiento sincero de gozo, y se asperja con agua bendita al pueblo. Y este día se extiende durante los 8 días de la octava, que son como un único día. El siguiente domingo, el domingo segundo de Pascua, es lo que se llama el Domingo de la Divina Misericordia, que fue constituido por San Juan Pablo II, con motivo de la canonización de Santa Faustina Kowalska. El séptimo domingo de Pascua se celebra generalmente la Ascensión del Señor a los cielos. Esta celebración se situaba tradicionalmente el jueves de la sexta semana, que es cuando se cumplen exactamente los 40 días de su resurrección, que es el tiempo en el que la Escritura dice que Jesús se aparecía a sus discípulos. Pero se ha trasladado al domingo de manera general, aunque no en todos los sitios. Aquí Jesús asciende, abriéndonos el camino hacia el Padre, dando plenitud a su encarnación. Y finalmente está el día de Pentecostés. Si quieres saber todo lo que hay que saber así a grandes rasgos sobre el día de Pentecostés, que sepas que también tengo un vídeo hecho sobre esto. Solo tienes que clicar aquí en la etiqueta y entrar y verlo, que para eso está. Con Pentecostés termina el tiempo pascual y se apaga el cirio, que ha brillado en el altar durante todo este tiempo. Atiéndeme un momentito que te voy a contar una cosa importante desde el punto de vista histórico. Los sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, presentan la última cena de Jesús como una cena pascual, la del rito judío. Sin embargo, Juan lo que pone en el momento de la cena pascual es la muerte de Jesús. Por tanto, Jesús no habría celebrado, según se suponía, una cena pascual con sus discípulos. Esto se achacó a los distintos acentos teológicos entre los sinópticos y Juan, o a distintas compresiones históricas. Pero los hallazgos llamados de Qumran nos manifestaron que en realidad puede darse la posibilidad de un doble calendario. De tal manera que lo que dicen las dos tradiciones puede ser verdad, que Jesús puede haber celebrado
una verdadera cena pascual en la noche del martes al miércoles, según el cómputo seguido por los esenios y otros grupos de la época, y que pudo haber muerto el viernes, que era cuando las autoridades judías sacrificaban los corderos en el templo. En todo caso, a pesar de este rollo histórico, sí que tendríamos que decir que se dio desde muy pronto una interpretación pascual de la muerte de Jesús. Esto es importante. Y es que todos los evangelios ven a Jesús como el nuevo Cordero Pascual. La Pascua de Jesús se interpretó como el paso de la muerte a la resurrección, de la misma forma que el pueblo de Israel pasó de la esclavitud de Egipto a la nueva vida en la tierra prometida. Este paso de Jesús de este mundo al Padre, de la muerte a la vida, queda especialmente reflejado en algunas sentencias del Evangelio según San Juan. Era la víspera de la fiesta de Pascua. Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. La Pascua de los cristianos muy pronto tuvo especial vinculación con dos sacramentos fundamentales. Por un lado, el bautismo y por otro, la Eucaristía. Lo del bautismo está bastante claro. Los cristianos nos incorporamos a la Pascua de Cristo a través del bautismo, que es un descenso a la muerte debajo de las aguas. Recuerda que las aguas para el judío representaban la muerte. Y un ascenso hacia la nueva vida, cuando salimos de esas aguas de la muerte. El bautismo en el Evangelio en realidad está muy referido a la pasión de Cristo. ¿Podéis bautizaros con el bautismo con el que yo me voy a bautizar? Dice refiriéndose a su pasión. Dice San Pablo que por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, quedando vinculados a su muerte, para que así como Cristo ha resucitado de entre los muertos por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Si hemos sido injertados en Cristo a través de una muerte semejante a la suya, también compartiremos su resurrección. Y bueno, ¿qué decir de la Eucaristía? La Eucaristía es la realización de lo que la Pascua judía prefiguraba. A través de la Eucaristía nos incorporamos a la muerte de Cristo, que es la semilla que cae en tierra y muere para dar mucho fruto. ¿Te das cuenta de la dinámica pascual que siempre está detrás de este sacramento? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo se empieza a celebrar la Pascua? Porque recuerda que al principio solo había una fiesta, que era la semanal, la del domingo. Probablemente solo existía esta celebración litúrgica. Pero muy pronto, probablemente desde los mismos orígenes, o en todo caso desde principios del siglo II, que es cuando tenemos testimonios autorizados, la Iglesia comenzó a tener una celebración anual de la Pascua del Señor. ¿Qué pasa? Que los judeocristianos de Jerusalén la hacían coincidir con la Pascua judía, el día 14 del mes de Nisán. Esto dio lugar a lo que encontrarás por ahí llamado tradición cuartodecimana. Un dato solo. Mientras que las otras comunidades cristianas empezaron a asociarla no únicamente al 14 de Nisán, sino al domingo siguiente a este día. La segunda tradición, como ves, privilegió el domingo por delante del calendario judío. Y esta fue la tradición que llegó a imponerse en la gran iglesia, pasando el tiempo. Todavía hay divergencias en la actualidad, pero esto se debe a que las iglesias ortodoxas usan el calendario juliano, mientras que nosotros usamos el gregoriano. Pero esta es una falta de convergencia que quizá se arregle con el tiempo. Ya ha habido varios intentos, de hecho. En eso estamos. ¿Te ha gustado este vídeo? Pues que sepas que suscribiéndote aquí puedes contribuir gratuitamente a que cada vez... Terminando de escuchar este video, vamos a disfrutar de un video musical. Nos sigue entonando con todo lo que estamos celebrando. El Señor resucitó, Él nos ha amado, no solo amado, sino que nos ha amado hasta el extremo. Adelante. Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey, mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente. Cíñete al flanco la espada, valiente es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso
por la verdad y la justicia tu diestra te enseña a realizar proezas. Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, se acobardan los enemigos del rey. Tu trono, Dios, permanece para siempre, cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad, por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Hemos llegado ya al momento final de el programa Kyrios, pero no sin antes terminar con esta última sección, la cual ha sido característica durante todos los años que tiene este programa, y es la sección en la cual nos dedicamos a orar con el Señor, a darle gracias, ese momento en el cual nos dedicamos a simplemente decirle a Él lo que nos está pasando. Orar es algo que podemos hacer en cualquier momento del día, pero cuando estén pasando por esos momentos fuertes, esos momentos de tinieblas, no hay nada más que nos llene de tanta paz, de tanta confianza, que el poder hablar con Él, el poder comunicarnos. Él es quien nos está escuchando siempre, pero en ese momento que nosotros nos dedicamos a entender que de verdad Él me está escuchando y que de verdad Él me va a ayudar, que solamente tengo que confiar en sus planes, pues es algo que nos llena, que nos da fortaleza para continuar en este trayecto. Sin más preámbulo, nos ponemos en actitud de oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, muchas gracias. De verdad que muchas gracias por habernos permitido vivir esta Semana Santa que pasó, el poder seguir viviendo esta Pascua, el poder decir con tanto júbilo, con tanta alegría, que tú has resucitado. Sin duda alguna, que ese amor que tú nos has expresado al morir por nosotros en la cruz, es un amor que no tiene igual. Ese amor que Dios ha tenido con nosotros al entregarnos su único Hijo, es un amor que no tiene comparación, un amor al extremo, un amor que solamente encuentro en ti, un amor que siento constantemente cuando tú siempre estás a mi lado, cuando tú no me defraudas, cuando tú me acompañas sin importar la situación. Te quiero pedir por todas esas personas que no la entienden, por todos aquellos feligreses que asisten a tu iglesia, pero no comprenden lo que están haciendo, no comprenden lo que está pasando frente a ellos, o no entienden que en ese pan blanco está tu cuerpo, que en ese vino está tu sangre, que tú estás ahí y que tú cada semana, cada día te entregas por y para nosotros. Te pido por todos aquellos los necesitados de tu palabra, por todos aquellos que van por la vida sin entender su destino, sin entender tus planes, aquellos que están pasando por momentos de tristeza, momentos de dolor, aquellos que aún no han logrado superar un duelo, para que tú les des fortaleza, para que tú los sigas acompañando, para que ellos logren sentir ese acompañamiento que tú le estás haciendo. Te pedimos encarecidamente por la paz mundial, que cesen las guerras, que cesen los conflictos bélicos, que las personas logren entender que solamente con el cambio personal, con ese pequeño grano de arroz que aporten,
es como se logrará conseguir el cambio del mundo completo. Te lo pedimos a ti, que siendo Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí ha llegado su programa Kyrios. Recordarles a todos y cada uno de ustedes que la Pascua la debemos de vivir con júbilo. Al fin, comprendiendo todo lo que hemos vivido durante esta Semana Santa que pasó, vivir con júbilo que Él ha vencido a la muerte, vivir con júbilo que esa cruz no significa dolor o sufrimiento, sino que significa amor. Ese amor que ha tenido Dios con nosotros de entregarnos a su único Hijo para lograr conseguir que nosotros cambiáramos. Ese amor al extremo que ha tenido Jesús muriendo por cada uno de nosotros en la cruz. Hasta una próxima sección, hasta el próximo domingo, donde estaremos celebrando el cuarto domingo de Pascua. Hasta la próxima. Con el resplandor del tercer amanecer, la luz volvió a nacer. Entrañas, amor inexplicable, solo quiero gritarlo. Dios existe, Dios es grande. Lágrimas ahora de felicidad nos han regalado la eternidad. No entiendo, mujer, por qué lloras, por qué buscáis entre los muertos. Él no está aquí, ha resucitado. Recordad cuando os dijo que debía ser entregado por vuestros pecados. No entiendo, mujer, por qué lloras, por qué buscáis entre los muertos. Él no está aquí, ha resucitado. Recordad cuando os dijo que debía ser entregado por vuestros pecados, ser crucificado, pero que al tercer día volvería. Programa televisivo Kyrios, voz e imagen de la diócesis de San Francisco de Macorís. Kyrios, Señor.